¿Cómo están mis hermanos? Muy buenos días. ¿Cómo amanecen hoy? Porque hoy hizo más frío, ¿no? Empieza el frío, rico. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Una de las cosas que como cristianos nunca se nos olvida es precisamente lo que hizo Jesucristo en la cruz por ti y por mí. Es algo que no se olvida jamás, hermanos. ¿Qué hizo Cristo en la cruz por ti y por mí? ¿Ya se les olvidó? Bueno. Hermanos, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es una de las cosas que como cristianos siempre necesitamos y debemos recordar. Lo que hizo Cristo por mí en la cruz. Entonces, todos los días debemos de celebrar eso y recordar eso. Y vamos a alabar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Como cada domingo también recordamos que Él resucitó. Él no está en una cruz clavado. Él vive. ¿Amén? Yeah.
Y por ello te alabamos, Dios. Porque enviaste a tu Hijo, el cual es el león de la tribu de Judá, pero vino a morir como el Cordero perfecto, como el Cordero inmolado, Señor, vivió. Padre, te damos gracias porque es a través de Él que encontramos la redención, encontramos perdón de pecados, encontramos una vida eterna y tenemos la esperanza de vivir a tu lado por siempre, Señor. Gracias por Cristo, Padre. Gracias por su obra redentora, Señor. Nosotros que tanto lo necesitamos, Dios, porque somos vasijas rotas, vasijas que no pueden detener el contenido espiritual que tú nos puedes proporcionar, Señor, pero gracias a Él hoy lo podemos tener. Bendito sea, Señor, porque en algún momento, Señor, todos lo reconoceremos como Rey y Dios. Su palabra nos enseña que toda lengua lo confesará y toda rodilla se doblará ante su nombre. Te damos gracias por Cristo, Señor, porque solamente Él es el único camino que tú has proporcionado para poder llegar a ti, Señor. Por ello te exaltamos, te alabamos, bendecimos tu nombre y te confesamos como nuestro Rey y Dios. Bendito seas, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mas
gracias a Dios por esa salvación tan grande que nos ha dado. Por eso cantamos al principio, celebremos siempre, recordemos siempre el sacrificio que hizo Cristo en la cruz por ti y por mí. Jamás lo olvidemos. Por eso recordamos que un día estaremos en la presencia de Dios, adorándole frente a multitud, dice la palabra de Dios, y nos vamos a asombrar en ese lugar y vamos a oír nuestros cantos con millones y millones de personas diciéndole: digno es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en la sombra allí me habré de postrar.
Nosotros somos tuyos, te pertenecemos, Dios. Tú nos creaste con el propósito de ser alabado, adorado y reconocido como el Dios grande y poderoso en toda la tierra, el Rey de reyes y Señor de señores. Señor bendito, es un gusto, un privilegio, Señor, el estar aquí esta mañana alabándote y adorándote con todo el corazón y reconociendo tu bendita palabra, Dios. Que tú eres el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Señor bendito, eres grande y maravilloso, Dios, y te alabamos con todo nuestro corazón, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Pronto más. Buenos días, mis hermanos, buenos días tengan todos ustedes. ¿Se recuerdan la semana pasada? Podríamos decir que terminamos la primera etapa de discursos de los amigos de Job y de Job mismo. Cada uno de ellos ya expuso lo que tenía que exponer, bueno, una parte, la primera parte, y Job respondió a cada uno de ellos. Y debemos de ir sacando la conclusión de que fue una temporada completamente difícil para Job, porque sabemos todo lo que ha estado viviendo, todo lo que ha padecido, la pérdida de sus hijos, en fin, un montón de cosas bien complicadas, pero no solamente ha sido eso, es estar soportando los embates, los juicios, los señalamientos, los ataques constantes de sus amigos, o de los que dicen ser sus amigos. Y esa quizás sea una pregunta que tú y yo tendríamos que respondernos. ¿Qué será más complicado para Job? ¿Todas las pérdidas que ha tenido, aún la pérdida de su salud? ¿O el ataque incesante de sus amigos constantemente, que no para? Termina uno y sigue el otro, y luego el otro, y después el otro. De la misma forma, yo no sé qué tanto tú te puedes identificar con esto, porque qué difícil se vuelve para nosotros, personas que están cerca de nosotros, personas que dicen amarnos, pero cuando estamos en medio de una situación dura, difícil, complicada, son nuestros primeros jueces, son nuestros verdugos, personas que nos señalan y que se vuelven hasta voraces. Hoy estaremos iniciando la segunda vuelta de los comentarios, de las discusiones que se estarán haciendo con Job y sus amigos. Y nuevamente empezamos con el primero que empezamos en el capítulo 4. Empezamos con Elifaz. Así es que vamos a dar inicio y vamos a pedir que Dios nos dirija y nos ayude en este tiempo. Gracias Dios, gracias Padre, porque tenemos el privilegio de adorarte y de exaltarte, de reconocer a través de nuestro canto quién eres tú para nosotros. Te alabamos, Señor, y te amamos, y por eso derramamos nuestro corazón delante de tus pies, en una adoración, esperando que haya sido nuestro delante para ti. Y ahora, Señor, esa misma adoración queremos llevarla delante de ti, en la atención y en el estudio de tu palabra. Señor, guíanos y ayúdanos a profundizar en ella y a traer cada una de las verdades que de ella emanan. Señor, que nuestra vida refleje lo que tu palabra nos enseña, que podamos vivirla con entendimiento, con sabiduría, con amor y con pasión y con firmeza, entendiendo que viene del Dios sabio, del Dios que todo lo conoce, y que por ello nosotros tenemos la capacidad de que su consejo Él nos capacita para llevarlo a nuestra vida, Señor, que hoy se esta verdad y que tu palabra sea aplicada a nuestra vida. Te lo rogamos, Señor, que nos guíes en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, que iniciamos, vamos a iniciar con el capítulo 15. Y nuestro primer encabezado es firmeza ante las acusaciones falsas. Capítulo 15, versículo 1 dice: respondió Elifaz temanita y dijo: proferiría el sabio más la sabiduría y llenaría su vientre de viento solano. Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho. Tú también disipas el amor y menoscabas la oración delante de Dios, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos.
Tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. Vamos viendo todos estos argumentos, todos estos diálogos. Hubiera sido excelente haber podido tener una enseñanza maratónica de todo el libro, para poder así abarcar todos estos discursos y cómo debemos de estar atentos a los argumentos que se han ido dando a medida que el libro está avanzando. Elifaz empieza a hablar de hecho y de un discurso que ya nos habían dicho previamente. Y básicamente hemos podido constatar que ya una vez que pasaron los tres amigos, la discusión, la esencia de la discusión es la misma. Job sintió angustia, expresa su lamento. Inmediatamente después el primero que lo critica es Elifaz. Y en pocas palabras lo que le está diciendo, ¿crees que con una disculpa basta? Tú lo que necesitas hacer, Job, es reconciliarte con Dios. Y lo primero que tienes que hacer es arrepentirte, para que Dios te bendiga nuevamente. Y hemos visto durante las últimas semanas que esa es la postura básica de los amigos de Job. Y es que ellos creen con seguridad que Dios está castigando a Job por cuestión de un pecado que no ha confesado, no ha pedido perdón, y por ello la solución para ellos es tan obvia, y por ello lo están repitiendo constantemente. Job, entiende, tu problema es pecado, confiésalo. Y están presionando a Job para que reconozca este pecado, que no saben cuál es, pero que lo señalan. Y Job ha frustrado a sus amigos, porque se niega rotundamente a aceptar esta condición. No hay pecado en él, y él lo tiene muy claro también. No sabe por qué está pasando lo que está pasando, pero sabe que no es por pecado, y lo ha hecho ver a sus amigos, y sus amigos se han frustrado con él. Él jamás va a reconocer que es pecado, porque no hay pecado. Tiene razón, al menos uno de tal magnitud como para que viva lo que está viviendo. Ya lo hemos visto, se sabe pecador, pero también la Escritura nos ha dicho que es un hombre intachable. Y lo interesante de esto es aplicarlo a nosotros. ¿Y quién de nosotros no hubiera ya doblegado su voluntad? Y ante la insistencia de las personas que tenemos cerca, no hubiera tenido ya, no nos hubiera dado ya la razón diciéndoles tienes razón, seguramente por el pecado. Y por eso estoy atravesando esto. Cuidado con eso, mis hermanos, que los consejos aparentes de otras personas no se dobleguen. Tú sabes en el interior lo que está pasando. Y a veces ese es el problema, que a lo mejor si nosotros estuviéramos en la situación de Job, terminamos diciendo, tiene razón, me tengo que arrepentir. ¿De qué? No lo sé, pero yo sé que de algo me tengo que arrepentir. Porque en realidad no es tanto que yo quiera reconocer o que reconozca mi pecado. Lo que yo quiero es que se solucione mi problema. Ya no quiero seguir viviendo lo que estoy viviendo. Y es Job lo que está pasando. Pero él no lo acepta. Él permanece firme con la convicción de que no hay nada grave que Dios le esté haciendo pagar. No muestra debilidad. Continúa con firmeza. Y esto es lo que tiene totalmente frustrado a sus amigos. Y como iremos viendo conforme va avanzando la discusión y la conversación entre ellos, se va volviendo más desagradable. Y vemos las palabras de Elifaz en el versículo 2. ¿Debe un sabio responder con conocimiento vacío? En cuestión. Porque Job, toda esta situación lo único que hace es mostrar que tienes un conocimiento vacío y de que tus palabras no traen ningún provecho. Inclusive lo acusa de haber abandonado el temor de Dios. Los argumentos de Job y de sus amigos se vuelven más intensos y apasionados. Inclusive es muy probable que en estos versículos Elifaz está utilizando un lenguaje grosero para su tiempo, porque Elifaz realmente lo que le está diciendo a Job es que su forma de hablar es como una flatulencia, que nadie quiere escuchar su ruido, tampoco quiere su olor. Argumenta también Elifaz, sus palabras son inútiles. Evidentemente lo que está buscando Elifaz
es desalentar a Job para que se siga defendiendo. Sus palabras son vacías, no convencen a nadie, apestan. Nada más el simple hecho de escucharlas es como escuchar la flatulencia. Continúa en el versículo 4 y le dice a Job, lo acusa de reprimir su oración ante Dios. Y también le dice en el versículo 6, tu boca te condena, no yo. Por lo tanto, lo que los amigos de Job tienen en mente es que las palabras que deberían de salir de la boca de Job son de arrepentimiento en una verdadera humildad por su pecado, el cual lo tiene sumergido en la situación que está. Así que Job, cada palabra que no es expresada con humildad en arrepentimiento, lo único que está haciendo es hundirse más. Tienes la actitud de un necio que no quiere comprender su mala situación pecaminosa. Versículo 7. ¿Naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halle en nosotros? Cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, muchos más avanzados en días que tu padre. En tampoco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen, porque tu corazón te aleja y porque guiña tus ojos para que contra Dios vuelvas tu espíritu y sabes tales palabras de tu boca. Interesante, porque el Señor lo que ha estado haciendo hasta ahorita es únicamente espectador, es un espectador, y está esperando a que la discusión entre ellos se agote. Cuando Job y sus amigos ya no tengan más que decirse, es ahí donde Dios va a entrar en acción. Y sabes, sucede algo bien interesante, porque en los capítulos que más adelante veremos, Dios va a utilizar estos mismos argumentos muy parecidos que los que aquí Elifaz está utilizando, pero con una gran diferencia. Elifaz tiene en mente que Job ignora lo malvado que es, por lo que su solución es arrepentirse de su maldad, porque para Elifaz Job ignora que los intentos de Job de resistirse a esta verdad son realmente inútiles. Esto es lo que Elifaz ignora de Job, a diferencia de Dios. Él sabe que lo que ignora Job no es su situación, sino todo lo que está atrás de lo que él está viviendo, y que nosotros sabemos por qué está en medio de esta aflicción que padece. Job no puede ver el motivo por el cual Dios lo tiene aquí, y por eso Dios va a terminar señalando estos mismos argumentos ante Job. Porque aunque Job no ha pecado tan gravemente, sí hemos podido ver que ha estado cerca de maldecir el nombre de Dios y ha cuestionado al Señor. Job no puede afirmar evidentemente que nació antes que las montañas, no puede afirmar que nació antes que Adán, no puede afirmar que ha escuchado el consejo de Dios, pero sí puede afirmar que conoce más su situación de sus amigos. Que Job tiene la seguridad que no es resultado de pecado. Sabe que debe de haber otra situación que está llevándolo a esta condición que está viviendo, pero no sabe qué es. Y que sus amigos también lo ignoran. Y por ello afirman algo que es incorrecto. No solo eso podemos entender. Es que ellos también rechazan el consejo de Dios y por eso le dan este consejo a Job, pero al mismo tiempo están señalando que Job rechaza el consejo de Dios, y al rechazar el consejo de Dios está rechazando el consuelo que le pueda traer Dios a su vida. Interesante, ¿verdad? Porque lo que menos han traído hacia Job es consuelo, y por obvias razones trae mucho menor consuelo que Dios. Porque lo que ellos están trayendo ante Job es únicamente sabiduría humana, que puede aplicarse en muchos casos, claro,
pero al menos en el caso de Job no aplica. Dice Elifaz traer palabras dulces. Sabemos que no es así. Y a veces tú y yo somos parecidos, ¿o no? Quizá tú lo pareciste o quizá tú eres así con tus hijos. ¿Cómo reaccionas cuando ves que tu hijo está viendo en calentura? ¿O cómo reaccionaban tus padres contigo? Estaba saliendo en calentura, todo mocoso, ¿no? Con una gripe espantosa. ¿Cómo reaccionas o cómo reaccionaban tus padres contigo? Te dije que te pusieras el suéter, pero no me haces caso. Y bolas el regaño a todo lo que da. Te dije que te cubrieras y te mojaste. Y mira ahora cómo estás. ¿No? Ahí estamos nosotros, con el cuerpo cortado, destrozados, con el moco cortado. Exacto. En lugar de recibir consuelo, el regaño. ¿Verdad? Ven para acá a ver qué te inyecto, a ver qué te tomas. Gracias, mamá, no me pides tanto. ¿Lo viviste o lo haces? Lo haces. Por otro lado, sabemos que sí existen personas que rechazan el consuelo de Dios. Porque hay personas que consideran poca cosa el consejo de Dios y el consuelo de Dios. Pero el problema, mis hermanos, no es que sea corto, no es que sea poca cosa. El problema es que a veces el consuelo de Dios no es suficiente. No es por Dios, es por nuestra ignorancia. Porque a veces ni siquiera lo conocemos. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué me dice Dios del tema? ¿Cómo me consuela? ¿Cómo me muestra su amor? A veces el problema pasa más porque no entendemos la Escritura, porque no conocemos la Escritura y por ello no entendemos el consuelo que Dios puede proporcionarnos a través de ella. Y ahí es donde radica el problema. Versículo 14. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio? Y para que se justifique el nacido de mujer. He aquí en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. En otras palabras, oh mira, todo es cuestión tan simple de que aceptes y que confieses en tu pecado. Mira, para que te sientas mejor, todos somos pecadores. Pero tú debes aceptar que también lo eres y que como humano has cometido un grave pecado. Mis hermanos, el problema dentro del corazón de Job es que hay integridad y por eso él no puede aceptar este señalamiento por parte de sus amigos. A veces en nosotros no hay integridad y por eso terminamos aceptando las presiones de los de afuera. Versículo 17. Escúchame, yo te mostraré y te contaré lo que has visto, lo que he visto, lo que los sabios nos contaron de sus padres y no lo encubrieron, a quienes únicamente fue dada la tierra y no pasó extraño por el medio de ellos. Todos sus días el impío es atormentado de dolor y el número de sus años está escondido por el violento. Estruendos espantosos hay en sus oídos y la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Él no cree que volverá de las tinieblas y descubierto está para la espada. Vaga alrededor tras el pan diciendo, ¿en dónde está? Saben que le está preparando día de tinieblas. Tribulación y angustia le turbarán y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla, por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Corrió contra él con cuello erguido y con espesa barrera de sus escudos. Nuevamente, ¿verdad? Elifaz nos tiene como si fuéramos hámster, que estamos corre, no avanzamos nada, y seguimos atorados en el mismo punto, y nos vuelve a señalar la situación de causa y efecto. Para Elifaz, Job está bajo juicio por parte de Dios. Y como Dios es un Dios justo y es un Dios equitativo, entonces Job está recibiendo lo que merece. Ignoran que en este caso es totalmente contrario, porque repito, no es una situación de pecado la que tiene así a Job, es todo lo contrario.
Porque Job está así, no por pecado, está así por ser una persona intachable. Y esto está totalmente fuera del alcance de la mente de sus amigos. Porque si Job no hubiera sido recto o perfecto delante de Dios, para el adversario no hubiera sido alguien que llamara la atención. Pero como lo fue, quería actuar en contra de Job. Sus amigos eso no lo pueden entender. Y por eso se están basando solamente en una sabiduría sumamente simplista. Elifaz señala a Job de ser un arrogante, de intentar profanar a Dios mismo. Y por eso lo ataca. Y le dice que al final se va a arrepentir. Versículo 27. Porque la gordura cubrió su rostro. Él hizo pliegues sobre sus ijares. Auténticamente, las llantitas que otros tienen, ¿no? Eso es lo que le está diciendo. Y habitó las ciudades asoladas, las casas inhabitadas que estaban en ruinas. No prosperarán ni durarán sus riquezas, ni extenderán por la tierra su hermosura. No escapará de las tinieblas, la llama secará sus ramas, y con el aliento de su boca perecerá. No confíe iluso en la vanidad, porque ella será recompensa. Él será cortada antes de su tiempo, y sus renuevos no reverdecerá. Perderá su agraz como la vid, y derramará su flor como el olivo. Porque la congregación de los impíos será asolada, y fuego consumirá las tiendas de soborno. Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad, y en sus entrañas traman engaño. Elifaz ha quitado el centro de atención a Job, pero lo está incluyendo en un tono totalmente generalizado. Y nos dice que los malvados pueden llegar a ser personas ricas, que lo poseen todo. Entiéndelo, Job. Pero eso nos describe. Por eso nos está describiendo a esta persona obesa, a esta persona que la papada le cubre los cachetes, que tiene lonjas. Porque está representando de una manera un tanto poética a una persona que le sobra de todo y que no necesita nada. Pero a la vez está presentando a esta persona que no vive en ciudades normales, sino vive en la desolación. Una forma poética de Elifaz nos dice que el malvado parece ser a veces una persona que triunfa por un tiempo. Como Job lo llevó a tener todo, pero llega el día en que todo esto se les viene encima, así como te está pasando a ti. Si vemos, Elifaz le está dando como un menú de opciones a Job, ¿verdad? Y lo está acusando de que en ese menú usted escoja cuál pecado es el más grave que tiene, porque lo está acusando de hipocresía, lo está acusando de soborno, lo está acusando de mentira. Obviamente Elifaz nuevamente se equivoca. Job un día efectivamente se quedó en la ruina y al otro día perdió su salud y ha estado sufriendo de una manera constante los ataques de sus amigos. El problema es que sienten tener la verdad, pero están realmente equivocados. Sin embargo, todos estos aspectos podemos considerar que a pesar de todo lo que Job está sufriendo, están encadenados. Dios tiene encadenado a sus enemigos, porque precisamente Dios no le ha permitido llegar a ellos ni a su propio mal llegar más allá, porque Dios está siendo su protector invisible y no está permitiendo que su fiel siervo Job fuera mortalmente afectado. Job no lo ve, no lo siente, pero Dios lo está protegiendo, no permitiendo que la enfermedad avance, no permitiendo que los ataques de sus amigos hagan mella en su corazón. Los tiene encadenados, los tiene detenidos, no pueden avanzar más allá de lo que las cadenas le permiten. Recuerda que Job al principio del libro, ¿cómo lo describe la Biblia? Como un buen hombre. Pero sabes, al final de la Biblia será un mejor hombre. Al principio de la Biblia, de la escritura de este libro,
Job era un hombre bendecido, pero al final del libro Job será un hombre extremadamente bendecido. Así es que Job termina este libro siendo un mejor hombre, todavía más rico, pero tiene que pasar por esta intensa temporada de privación y de oscuridad. Dios lo está utilizando para construir un mejor Job en la vida. Lo mismo que a veces pasa contigo y conmigo. Momentos de oscuridad, de dolor, de sufrimiento, son utilizados para que de ti salga una mejor persona. En los momentos de dolor, a veces nos recordamos, y es cuando buscamos a Dios. Y en eso tú y yo tenemos que ser firmes. Y no podemos dejar que las interpretaciones humanas nos lleven a cambiar el rumbo, nos alejen de nuestra fe. Nosotros sigamos firmes con la convicción que nos está enseñando Job, de buscar a Dios, de estar con Dios, de una fe fortalecida, que nada te mueva de ahí, porque es el único lugar donde tú estás seguro. Segundo encabezado, purificados a través del amor. Capítulo 16, versículo 1. Respondió Job y dijo: muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar con vosotros como vosotros si vuestra alma estuviera en el lugar de la mía. Yo podría ganar contra vosotros palabras, sobre vosotros mover mi cabeza, pero yo los alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Job empieza a contestarle nuevamente a Elifaz, y evidentemente Job lo que ya está mostrando aquí es un hartazgo. Y por eso comienza contestándole a Elifaz con esta molestia ante sus repetitivas palabras de acusación, y diciéndole que él es ya molesto. También les habla sobre que sus consejos están basados en su propia sabiduría, y eso no está ayudando. Eso a él no le atrae, no es simpatizar con él, porque les pregunta: ¿qué clase de consoladores son todos ustedes? Que en lugar de aliviar, aumentan mis penas. Por eso les dice y les pide que dejen de señalarle con sus palabras infundadas. Algo muy parecido a lo que Pablo después nos enseñaría en 2 Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4, donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. A veces para eso pasamos momentos difíciles, para poder consolar a otros. Ojo lo que le está diciendo. Si yo estuviera en su lugar, yo no los estaría consolando como ustedes dicen, consolando. Las palabras sí traerían aliento para ustedes. Job lo entiende y está señalando lo que Pablo nos diría miles de años después. Que ya que ha sufrido, puede ayudar para consolar a otros. Esa es la consecuencia de alguien que se la pasa mal, que sufre. Nos volvemos más sensibles al dolor de los demás. En lugar de ser duros, disciplinados, pero con una disciplina férrea, que lastima en lugar de ayudar. Cuando sufrimos, tenemos la capacidad de ser empáticos con las personas que están padeciendo algo similar a lo que nosotros vivimos. Cuando pasamos esas cosas similares, momentos difíciles, nos volvemos entonces personas que tratan de consolar a los demás, porque ya tenemos la experiencia y sabemos lo que se siente cuando atravesamos situaciones similares. 2 Corintios 1:6 dice: pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación.
lo cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Mi hermano, lo que vive no es único. Todos estamos igual y atravesamos cosas muy similares. Pablo reconoce y sufre los consejos de sus amigos. Y esos consejos son como de personas que nunca han sufrido nada. Y por eso Pablo les dice, si invirtiéramos los papeles, yo sí les traería consuelo a ustedes. Y sabes, el consuelo forma parte de nuestro sufrimiento. Porque para poder ser consolados y para poder consolar, primero tenemos que sufrir. De esta manera recibimos consuelo, podemos ser objeto de consuelo, pero también podemos consolar a otros. En eso somos iguales a Jesús, porque eso es lo que vino a hacer Jesús. Él vino a sufrir. Y por eso entiende perfectamente cuando tú la pasas mal. Y por eso Él puede traernos consuelo, porque Él vino a este mundo y sufrió y padeció en todos los aspectos y entiende perfectamente lo que tú sufres y cómo te sientes. Y por eso Él puede ser el perfecto consolador para ti. Versículo 6. Si hablo, mi dolor no cesa. Si dejo de hablar, no se aparta de mí. Interesante, ¿verdad? Porque yo no sé si alguna vez has vivido esto. De repente es tan duro lo que estamos viviendo, es tan angustiante que tenemos que hablarlo, tenemos que sacarlo. Pero cuando lo sacamos, el dolor nos acaba. Porque entonces recibimos señalamiento y deja. Pero no podemos quedarnos, no lo podemos callar. Y entonces se vuelve bien difícil, porque en ambas opciones la pasamos mal. Es difícil hablar y ser criticado, señalado, y así nuestro dolor aumenta. Pero por otro lado, no lo podemos callar. Es mucho para mí lo que estoy sufriendo. ¿Lo has vivido? Poníamos el ejemplo antes, ¿no? De como papás. Estamos enfermos y nos regañan. O nosotros como papás, nuestros hijos se enferman y los regañamos en lugar de consolarlos. Y llegas con alguien pidiendo consejo, o sencillamente que te escuche. Y quizás unas palabras de consuelo no caerían mal, pero solo recibes señalamientos, regaños. El problema es que callar es igual de doloroso, quedarte tú solito, explicado. Versículo 7. Pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía. Tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su sudor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos, mi enemigo. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta. Contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Dios al mentiroso, y en las manos de mis impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz y me despedazó, y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra, me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante. Job ha dejado de hablar con Elifaz para empezar a hablar ahora con Dios. Pero vemos las palabras de Job. Está a punto de rendirse, porque lo que le está diciendo a Dios es: me has agotado, Señor, tú has luchado conmigo y obviamente me has vencido, me has despojado de todo y me has extenuado, complicar la situación que está viviendo Job, porque Job evidentemente está en conflicto con sus amigos, pero también vemos aquí que ya está en conflicto también con Dios. Y este conflicto, como ya lo hemos mencionado, es lo que lo tiene en mayor angustia. Mis hermanos, a veces tú y yo inclusive podemos estar en gran conflicto con todo el mundo. Y quizá en algunas veces lo hemos estado, sino con todo el mundo, con
nuestro entorno. Pero si tú sigues sintiendo que la luz del rostro de Dios sigue brillando junto a ti, que viene bendición del cielo, no importa si el mundo está en tu contra. Sabes que Dios está contigo. Pero si tú y yo estamos en crisis, sentimos que Dios nos da la espalda, no sentimos que Dios escuche nuestras palabras, no sentimos respuesta a nuestras oraciones, ¿quién puede soportar eso? Y ahí es donde precisamente está Job. Siente que Dios está en su contra sin aparente motivo. Y eso él no lo entiende. Porque Dios antes parecía ser su amigo, pero ahora parece ser su enemigo. Siente que Dios lo persigue y que lo está despedazando poco a poco. Y pone la imagen quizá como de un gigante que lo toma por el cuello y lo sangolotea. Es evidente que no solamente en ocasiones los hombres impíos necesitan ser sacudidos por Dios. A veces los hombres piadosos también necesitan ser sacudidos por Dios. Vemos en el versículo 10 que la lucha de Job se ha vuelto ya una lucha pública. Y eso lo está hundiendo más. Porque es muy diferente, aún para nosotros, cuando tenemos problemas y llevamos en la clandestinidad, que nadie se entere. Y es muy distinto llevar problemas, los cuales ya se han convertido del dominio público. Eso lo vuelve un dolor mucho más intenso. Piensen en esto. La humillación de Jesús sucedió de una manera pública. Todo el mundo lo vio. Sus enemigos se burlaban de él. Se reían de él aún cuando estaba en la cruz. Y mis hermanos, ¿por qué tuvo que suceder así? Porque Dios pudo haber castigado en secreto y aún así pagar por todos nuestros pecados. Y todos nuestros pecados hubieran sido perdonados. Pero había algo importante en que Dios Padre humillara a Dios Hijo de manera pública. Porque Dios Hijo tenía que ser un ejemplo de perseverancia, de obediencia, de fe en medio de la adversidad. Tiene que ser un ejemplo para ti, para mí. Y así como él en medio de la adversidad permaneció firme buscando a Dios, no tenemos que continuar cuando la estamos pasando mal. En firmeza, buscando a nuestro Señor. Es evidente que Job es una imagen profética de Jesús, el justo en la cruz, que se convirtió en el blanco de la justa ira de Dios, no porque lo merecía, sino porque era parte del plan divino. Job, antes de que sucediera miles de años, participa de la obra de Jesús en la cruz. Está con el Hijo de Dios en comunión, aún en sus sufrimientos. Por eso en el versículo 10 de este capítulo 16 dice: abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta. Cuando lees esto no puedes ver a Jesús siendo golpeado por los soldados, siendo golpeado por los siervos del sumo sacerdote. Versículo 15: cocí cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo, y mi rostro está inflamado con el lloro, y mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Sabemos que el cilicio es una prenda que utilizaban los hebreos, ponérsela en momentos de sumo dolor. Era una prenda muy gruesa, pesada, inclusive sucia por toda la ceniza que se arrojaba. Y ellos acostumbraban a ponérsela por la mañana en momentos de duelo. Pero Job está diciendo: cocí cilicio sobre mi piel. Una manera de decir así de profunda es mi miseria. Porque yo no me pongo el cilicio ya es parte de mí. El dolor y la tristeza profunda son parte de mi vida. Pero mi integridad sigue siendo dura. Job todavía se
sigue aferrando a su integridad. Versículo 18. Oh tierra, no cubras mi sangre, y no haya lugar para mi clamor. Mas he aquí que los cielos están testigos, y me testimonian las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo, mas los años contados entran y yo iré por el camino de donde no volveré. Job le empieza a rogar a la tierra que cubra su sangre, que no la cubra, perdón, que no cubra su sangre. Que la creación no termine por lograr su vida, porque desea que su sangre quede como testimonio de todo lo que ha vivido y de todo lo que ha sufrido. Oh, mis hermanos, están tú, están yo. Porque constantemente está cambiando de punto de vista y de parecer. Acaba de decir que Dios parece ser su enemigo porque lo está destrozando, y ahora que está diciendo, testigo está en el cielo. Es decir, por un lado Dios parece mi enemigo, y ahora te siento como mi amigo, que eres mi testigo, que estás en el cielo. Por un lado siente que Dios lucha contra él, pero por otro lado siente que es Dios quien sanará sus heridas. Cree que Dios es ese testigo justo y que desde el cielo lo va a defender cuando todas las cosas se revelen, cuando todas las pruebas sean vistas. Podemos ver a Job como a ti, como a mí, en muchas ocasiones, viviendo en una montaña rusa de emociones. Dios me odia, pero me ama. Me rechaza, pero lo necesito. Quiero que me miren, pero quiero que aparte de mí su mirada. Job está presentando todo este tipo de contradicciones, sobre todo cuando la persona está atravesando un tipo de crisis parecida. Por lo que se sabe, es que Job entiende claramente que necesita un defensor en el cielo. Y esto lo es más evidente, aunque él no sabe todavía nada de Jesús, lo necesita. Job prevé lo que Jesús vendría a hacer por él miles de años después, y lo que vino a hacer por nosotros, al ser nuestro mediador, nuestro abogado en el cielo ante el Padre. Job sabe que necesita alguien que tienda un puente entre él y un Dios santo grandioso. Sabe que necesita ese mediador que le ayude, y más aún, Job sin saberlo tiene fe en ese mediador. Job era seguidor de Jesús mucho antes de que él pisara la tierra. Un comentarista escribe sobre este tema: Cristo es Dios y hombre, intercederá por mí ante su Padre. Él puede prevalecer porque es Dios, igual al Padre. Lo hará porque es un hombre como yo. Esta fe en la obra aún desconocida de Jesús ya estaba disponible para Job. Mi hermano, si estaba disponible para él antes de su llegada, ahora que ha llegado, ¿cuánto más está disponible para ti y para mí? ¿Cuánto más podemos y debemos conocer la provisión de Dios para ti y para mí? ¿Cuántas razones menos tenemos para caer en desesperación y en desaliento que Job está experimentando? ¿Cómo te pones en la adversidad? ¿Qué tanto te vas al otro? Tienes menos probabilidades porque conoces más de ese Salvador, de ese puente que te acerca con el Padre. Y por eso Job cierra este capítulo como cierra. Porque aunque Job no podía ver ese anhelo cumplido de Jesucristo, pero encontrará consuelo en el conocimiento anticipado de Él. Tercero y último encabezado: propósito en el dolor. Capítulo 17, versículo 1 dice: mi aliento se agota, se acortan mis días, y me está preparando el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos. Y a veces es complicado ver
Job. Porque primeramente se eleva a un punto increíble de fe, como acabamos de ver en el capítulo 16, y ahora parece desplomarse nuevamente, aunque a decir verdad, en la tribulación cuando nos parecemos a Él. Y a veces es como tú y yo estar en un pozo, ¿verdad? Donde estamos profundos hasta el fondo de Él. Y queremos empezar a subir y a escalar y a salir. Y vamos viendo de repente la haz de luz donde ya vemos la salida y la vemos que no está tan lejos. Pero a veces, en lugar de esforzarnos por seguir adelante, nos volvemos a caer. Volvemos a estar en el mismo sitio hasta el fondo del túnel. O al final va a salir, aunque aquí nuevamente está hundido en este pozo oscuro y frío. Versículo 3. Dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querría responder por mí? Porque a estos has escogido de su corazón la inteligencia. Perdón, porque estos has escondido de su corazón la inteligencia. Por tanto, no los exaltarás al que denuncia a sus amigos como presa. Los ojos de sus hijos desfallecerán. En otras palabras, Dios, tienes que arreglar mi situación. Porque para mí resulta imposible, yo no puedo. Y esta declaración es sumamente importante porque es algo totalmente opuesta a lo que sus amigos le vienen diciendo. Y a veces eso es nuestro problema. Porque sus amigos le están diciendo, está en ti, Job, solucionar tu problema. Porque fuiste tú el que cometió pecado. Tú fuiste el que se metió en ella. Pero ¿qué dice Job aquí? Mis amigos no entienden la situación. Ilumínanos. Porque nuestra solución no está en nosotros, mi Señor. A veces ese es nuestro problema, que nosotros, y por eso es tan importante la buena exposición de la Escritura, porque a veces cuando tú y yo salimos los domingos, quizás salimos pensando en lo que nos está pasando y en cómo lo tenemos que resolver. Y no terminamos por aprender que el primer lugar donde tú y yo tenemos que correr es en la búsqueda de Dios. Porque ahí está nuestra solución, ahí está nuestra salida. Por eso Pablo le dice, no escondas de ellos la inteligencia. Y yo les voy a seguir diciendo la verdad, por dura que parezca. Dios, tú eres el único que puede arreglar esto. Versículo 6. Él me ha puesto por refrán de pueblos y delante de ellos he sido como tamboril. Mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos todos son como sombra. Los rectos se maravillarán de esto y el inocente se levantará contra el impío. No obstante, proseguirá el justo su camino. Job sigue hablando con la fuerza de la poesía hebrea puede darnos. Y habla de lo profundamente humillado que se siente. Porque podemos entender hoy en nuestros tiempos que podríamos decir de Job. Que Job era una celebridad. Era un hombre rico, poderoso, reconocido. Pero ahora es un hombre que la gente lo ve y le escupe en la cara. La humillación es tan grande para Job que dice los hombres rectos se maravillan. Pero mi hermano, mi hermana, tú y yo tenemos que entender que la humillación del hombre sea algo inminente. Porque la caída del ser humano y nuestra naturaleza pecaminosa se combinan para que tú y yo estemos experimentando constantemente humillación. Y esta humillación, ¿sabes?, se va a presentar de varias maneras. Porque podemos ser humillados como consecuencia de nuestro pecado. Podemos ser humillados por nuestra debilidad. Podemos ser humillados por alguna circunstancia que está fuera de nuestro control. Podemos ser humillados por personas que vienen y nos imponen cosas. Pero de alguna manera y en algún momento, todos vamos a experimentar de alguna manera la humillación humana. Pero sabes, como creyente, tú y yo tenemos una gran bendición. Y es que nuestra humillación encuentra compasión en la vida de Jesús. Porque Él descendió de la gloria hasta lo más bajo de la experiencia humana. No solo en su vida, sino también en su muerte. Al sufrir la humillación de morir en una cruz.
Jesús con todo esto le dio sentido, le dio dignidad a la humillación humana, y así nuestra humillación es la puerta perfecta para llegar, para recibir la gracia de Dios en nuestra vida. Es lo que nos dice Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de la humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermano, ¿te sientes humillado? Hermana, ¿te sientes humillada? Estás en el momento perfecto para ser propicio y recibir la gracia de Dios. Job tiene claro que por ahora es el hazme reír de todos. Y esto no es porque el ser humano así lo haya previsto, sino porque Dios así lo había decidido. Y en su caso, por cierto, es el único punto donde concuerda con sus amigos. Todos estaban ciertos. Esta condición es porque Dios así la había determinado, aunque ellos pensaban que era por pecado. Sin embargo, todos veían la soberanía de Dios y su mano detrás de todo esto. Mi hermano, mi hermana, esto debe de ser una gran enseñanza para nosotros. Y Dios tiene un plan bueno y amoroso, incluso a permitir nuestra humillación, entendiendo que aún Dios decidió usar al adversario. Y este solo pudo actuar hasta que Dios le dio permiso. Porque él quería actuar desde antes, por eso ya no tenía la mira, quería entrar en su vida y causarle daño. Pero Dios no se lo permitió hasta que él quiso. Y él sabe cuándo y él sabe hasta dónde. Por eso Job enfatiza en la victoria del justo, incluso aún en la crisis. Porque Job, a pesar de la crisis y del momento tan oscuro que está viviendo, tuvo destellos de fe que eliminaron su miseria. Para el justo, todo esto no es malo. Que tú y yo vivamos momentos difíciles no tendría que ser tan malo como a veces lo vemos. Es un camino que nos está fortaleciendo. Y por eso el justo se mantiene firme. Porque sabe que a través de pasar ese momento de angustia terminará siendo más fuerte. Porque el llamado de Dios no es solamente un chasquido en nuestra vida donde todo de repente cambia y ya somos nuevas criaturas y todo es distinto. Pero sí sabemos que al final de nuestra vida todo será mejor y que habrá victoria para los justos. Esto es hermoso. Job nuevamente tiene ese destello, ese flachazo de luz en medio de la oscuridad que vive. Versículo 10. Pero volved todos vosotros y venid ahora, y no hallaré entre vosotros sabio. Pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón pusieron la noche por día, y la luz se acorta delante de las tinieblas. Si yo espero al Seol, es mi casa. Haré mi cama en las tinieblas. A la corrupción he dicho, mi padre eres tú, a los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿Dónde pues está ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? A la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. Pareciera que Job está en un cuarto totalmente oscuro y que tiene una cámara, que los más adultos las entendemos, que tiene este flash por fuera. Y cuando se toma una foto, de repente el cuarto se ilumina, ¿verdad? Como consecuencia del flashazo. Pero eso no es un destello y nuevamente volverá a la oscuridad que impera en ese lugar. Job nuevamente desafía a sus amigos y los insulta como ellos lo han estado insultando. No encuentran ustedes algo del mundo. Parece que su idea de la muerte rápida ha cambiado. Él pensaba que esa muerte rápida se iba a acercar a él, pero ahora parece desaparecer y entiende que quizás su muerte vaya siendo progresiva, poco a poco, y que vaya perdiendo fuerza y capacidad hasta que simplemente desaparezca. Job puede desear la muerte y que los gusanos lo devoren, pero también él entendía que a pesar de eso hay esperanza.
Aunque el consuelo de la tumba no lo convencía, porque no sabes con certeza si la tumba realmente le va a traer paz y descanso, y por eso cierra este capítulo nuevamente de una manera contradictoria, con una esperanza contradictoria. Desea la muerte, pero no está seguro de que esa sea su esperanza. Job se ha dado por vencido. Desea que Dios resuelva su situación, pero no ve que lo vaya realmente a hacer. Por lo que lo único que le queda es morir. Hermano, mi hermana, a veces podemos llegar a desear la muerte por el momento tan difícil que estamos viviendo, tan oscuro. Pero sabes, lo que tú y yo tenemos que recordar más que el deseo de la muerte, recordar que al final habrá justicia y que Dios cumplirá todo en su tiempo, y que a través de Cristo nuestro sufrimiento ahora tiene un propósito y también tiene redención. Por eso que inclusive en contra de lo que el mundo piensa, tú y yo podemos llegar a encontrar gozo en medio del sufrimiento, porque tú y yo ahora tenemos esperanza y tenemos un motivo, tenemos un propósito aún en esos momentos. No pasa simplemente porque así es la vida, pasa porque hay un propósito, es que crezca, que madures, que seas fuerte y que a través de ello puedas ver a Dios como opera en tu vida. ¿Sí? Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Dios, porque tu palabra nos trae consuelo, porque a pesar de lo que podamos atravesar malo, tú estás con nosotros, Señor, tú nos sostienes, tú quieres quien está operando, y que como en este caso, por el momento, Señor, solamente te vuelves un espectador, porque a veces nosotros corremos, nos movemos y vamos de un lado a otro, buscando soluciones, buscando respuestas, pero simplemente tú estás esperando que vayamos hacia ti, Dios. Y a veces nos cansamos porque todo lo hacemos en nuestras fuerzas, porque buscamos soluciones, porque buscamos consejos, porque buscamos quien nos apoye, quien nos ayude y quien resuelva nuestra situación. Pero solo buscamos tu cobijo, Señor, y tu consejo. Quizá no nos cansaríamos, Dios. Quizá no llegaríamos al hartazgo, porque en lugar de voltearte a ti, Señor, buscamos primero en otros lugares. Señor, ayúdanos en medio de ello a ser fieles, a buscar tu rostro, porque eres tú, Señor, que realmente nos puede dar solución a nuestra vida, a nuestros problemas. Tú eres el único que nos puede dar redención, nadie más, Dios. Aún que nuestros problemas puedan llegar a ser económicos, eres tú quien nos puede ayudar bendiciéndonos, Dios. Dios, que este mensaje no sean palabras y que entre a nuestra cabeza, Padre, y a nuestro corazón, para poderlo llevar a la práctica, Dios. Que nuestra solución esté en ti y en nadie más, Dios bendito. Y que a través de lo que hemos vivido, las experiencias malas y las buenas también, Dios, podamos ser verdaderamente instrumentos que consuelan a nuestros hermanos y a las personas cercanas a nosotros, Señor. Que el dolor y la tristeza, los problemas no nos amarguen, sino que nos hagan sensibles y podamos mostrar ese amor que tú has derramado en nosotros a través de lo que hemos vivido, no sintiéndonos sabios y queriendo dar nuestros consejos según nuestra experiencia, sino ser instrumentos de consuelo para los demás, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén.